Hola, ¿qué tal mi gente linda? Les saluda Bellanube del Circo Huancavilca. Les doy la bienvenida aquí en mi canal de YouTube. Espero que se suscriban, que le den like, que compartan y que activen aquí en la campanita para cuando yo suba mis videos a ustedes les lleguen las notificaciones. Bueno, y como yo ya les había comentado en otros videos anteriores que quiero contarles historias del circo Huancavilca, de sus principios, de cómo se conocieron mis padres, de los miembros de mi familia Burbano Reynoso, de los que integramos el circo Huancavilca y también de los artistas que formaron parte de esta historia del circo Huancavilca como equilibristas, músicos, payasos, trabajadores, representantes, coristas, todos los que desfilaron por ese escenario del circo Huancavilca. Yo sé que a ustedes les gustaría saber un poquito más allá de los personajes, de atrás de bambalina o de atrás del coreto, como nosotros en el circo le decimos esas cortinas que ustedes ven frente suyo, atrás nosotros le decimos coreto porque habían muchas cosas divertidas, habían muchos, a veces muchos problemas, dificultades, peleas, alegrías, bueno, de todo. Yo quiero conversarle en cada video un poquito de lo que fue la historia del circo Huancavilca. Yo sé que a ustedes les va a gustar, les va a encantar. Y ahora va la primera parte. Y esto comienza más o menos así. Pues mi mamá, ella se llama Edda Mercedes Reynoso Rey y mi papá Rodolfo Aquiles Burbano Romero. ¿De dónde nacieron? ¿De dónde vienen? Pues ellos, mi mamá viene de la provincia del Oro, de Arenillas, allá es nacida ella, y mi papá de la provincia del Guayas, de Guayaquil. Así es. Ellos conformaron parte de toda esta historia, ¿no? Del circo Huancavilca. Eh, pero ¿cómo ellos eran de circo, no eran de circo, sus antepasados? Pues déjenme decirles que no. Ni la familia de mi mamá ni la familia de mi papá eran de circo. La familia de mi mamá eran de Arenilla, una familia muy bonita, muy tradicional, los Rey Maldonados. Ellos vivían en Arenillas, también una parte también la vivían en Tahuín, que ahora sé que hay una represa allá tenían una hacienda. Mi papá vivió también en Guayaquil, también vivía en Daule. Un tiempo vivían en Daule porque allá vienen parte de la familia de mi abuela, de la mamá de mi papá. Bueno, y así, como ya les voy a ir conversando. Entonces, en Arenillas llega un circo. No recuerdo, discúlpenme, el nombre del circo, el nombre de la familia, no recuerdo, la verdad que no recuerdo, porque esta historia que yo les voy a conversar a ustedes fue contada por mi mamá. Esta historia me la contó mi mamá a mí y ahora yo se la paso a ustedes. Pues esta historia comienza así, llegó un circo para las fiestas de Arenilla y fueron a ver la función mi abuelita y le gustó esta vida, le gustó las luces, la lentejuela, maquillarse, a los payasos y todo, le encantó, le fascinó esta vida del circo, pues, y se embarcó, se subió en el circo, le gustó, ella quería participar, ella quería actuar, entonces ella fue una mujer muy decidida a pesar en esos años, en los 1940, porque en el 1940 nace mi madre, ¿verdad? Ella más o menos cuando comienza toda esta historia, mi mamá tenía unos 3 a 4 años, si no me equivoco. Entonces mi abuelita se fue en el circo que llegó ahí a Arenillas. Y como en estos tiempos el circo, la gente pensaba que andaba de aquí a allá, de que no era algo estable, de que no era nada bueno para las personas o en este caso para los niños, como era mi mamá, pues entonces los abuelos de mi mamá no dejaron que mi abuelita se llevara a mi mamá. Entonces, pero mi abuelita, como era una mujer muy decidida, era una mujer que le gustaba explorar nuevos campos, nuevas cosas y así, entonces ella decidió irse. Pero,
ella no se sentía bien, no se sentía feliz, porque obviamente no estaba con su hija, ¿verdad? Entonces, ella regresó, ella regresó a Arenillas por mi mamá. Me cuenta mi mamá que ella estaba en escuelita y que en la escuelita donde ella estudiaba, afuera pasaban los rieles del ferrocarril, del tren, donde pasaban en esos tiempos, pues, ¿no? Entonces ella le dijo que era el momento del recreo y que ella al fondo así veía una mujer con un vestido, con un sombrero, unas gafas, y ella le comenzó a palpitar su corazón. Y ella decía, y cuando se acercaba, decía, parecía que era mi mami, y ella me comentaba así, y cuando se iba acercando más la figura, más a mi abuelita, y su corazón le palpitaba, y ella salió corriendo, la abrazó, y mi abuelita la cogió y se subieron a un tren y se fueron a Guayaquil. Porque después de parte de su vida, casi toda su vida, mi abuela vivió en Guayaquil, ¿verdad? Y se la llevó a Guayaquil. Pero ella igual seguía trabajando en los circos porque ella aprendió a hacer escalera en planta. Ustedes se preguntarán, para los que no saben, ¿qué es escalera en planta? Bueno, es un número que uno se acuesta y con los pies sostiene una escalera. Y ahí se sube una persona, en este caso era mi mamá, la que se subía y hacía todas las figuras y bajaba y así. Ese era lo que es la escalera en planta, ¿verdad? Y de ahí, mi papá, ¿qué pasó con mi papá? ¿Cómo comenzó él a andar en circo y todo? Bueno, como yo ya les dije, mi papá no era de circo, la familia tampoco era de circo, pero una hermana de él, mi tía Adela, se casó con un señor que le gustaba también todo esto, lo que era del circo, Riquelme, él se llamaba Riquelme, y le gustaba todo esto, lo del circo, lo del teatro, bueno, entonces él se compró un circo. Y como ya se habían casado con mi tía Adela, entonces formaron ese circo entre los dos, mi tía Adela y el tío Riquelme. Entonces andaban ahí por los pueblos. Ella era la única de los miembros de la familia que eran de circo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasó con mi papá? ¿Cómo así se hizo de circo? Ustedes dirán, esperen, esperen, ya ahí les va. Ellos formaron parte del circo como así. Mi papá, él decidió irse a hacer el servicio militar y a él le salió en Huaquillas, en la provincia del Oro. Y el circo de su hermana estaba en Puerto Bolívar. En esos tiempos tomaban el barco que salía de Guayaquil hasta Puerto Bolívar, hasta ahí llegaban los barcos, de ahí cogían el tren para ir a los demás pueblos, ¿verdad? Entonces, así fue. A lo que llega mi papá a Puerto Bolívar, ahí estaba el circo de la hermana. Entonces, pero como su destino era en Huaquillas, él siguió su destino y él se fue hasta Huaquillas. Pero, ¿qué creen lo que pasó? Bueno, no le permitieron entrar al servicio militar a mi papá porque supuestamente tenía casi el pie plano y en esos tiempos no acogían así a las personas que iban a hacer el servicio militar. Entonces mi papá no pudo entrar a formar parte del servicio militar y ahora él dijo, ¿qué voy a hacer? Pues regresaré pues allá al circo de mi hermana pues a trabajar unos días, a tener un dinero para viajar hasta Guayaquil, porque como su destino era Guaquillas, pues él fue con los justos. Y así fue. Él se regresó en el tren hasta Puerto Bolívar. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que estaban trabajando en ese circo? Pues sí, mi abuela Gladys y mi mamá Mechita Reynoso. Así es, así se conocieron mis padres, en un circo. Él no formaba parte del circo, pero como su hermana era la dueña del circo, pues entonces él pues ingresó al circo y cuando la conoció a mi mamá,
pues se enamoraron. Mi mamá también dice que cuando la primera vez que lo vio a mi papá, su corazón era como que a 1000 por hora, así. Ella siempre me decía, me contaba esa historia que cuando lo conoció a mi papá, ella lo miró y así se impresionó y su corazón latía fuerte, fuerte. Dice, yo ya sabía que yo iba a ser su esposa, su mujer, la madre de sus hijos. Eso era lo que siempre me comentaba en la historia que ella me contaba. Y así fue como se conocieron mis padres, ¿no? Y así se enamoraron y poco a poco fueron formando esta bonita historia, ¿ya? Pero mi abuelita no permitía que mi mamá tuviera enamoramiento con mi papá, no, que ella quería un futuro mejor para mi mamá. Bueno, como toda madre, ¿no? Como toda madre, ¿quién no quiere algo bueno para nuestros hijos, verdad? Y pues ella siempre le impedía, no permitía que mi mamá se hablara con mi papá, pero igual ellos a escondidas se veían y cosas así, ¿verdad? Dice mi papá que él le tiraba papelitos así, cosas de juventud, dice que la molestaba y que cuando ella se iba al coreto, eh, cuando ya le tocaba la actuación, a veces no llegaba sola al coreto y mi papá estaba ahí y ahí ella le tiraba papelitos y mi mamá se reía. En esos tiempos todo muy bonito, todo inocente, ¿verdad? Y así fue como poco a poco mi papá logró conquistar el corazón de mi mamá, se enamoraron, pues, y un día decidieron huir. Se la llevó, se la secuestró a mi mamá. Sí, así fue la historia de mis padres, ¿no? Pero ¿saben a dónde estaba el circo? En Balao Grande. Ahí estaba el circo de Riquelme cuando mi papá se llevó a mi mamá. Bonita esta historia, me daba mucha risa cuando mi mamá me contaba cada detalle, cada cosa me daba mucha risa, a veces me avergonzaba, a veces me gustaba, me emocionaba, me enamoraba y bueno, cosas así. Entonces, estaban en Balao Grande, sí, mi gente de Balao Grande, para que ustedes se enteren, no lo sabían, ¿verdad? Ellos se escaparon ahí, de Balao Grande se la llevó mi papá a mi mamá. Un día estaban en plena presentación y ellos ya habían planeado irse, huir, porque hacer su amor, porque no permitían amarse, bueno, cosas así. Y entonces ellos ya habían planeado que en plena función, como todos estaban distraídos, cada uno en su actuación, estaba cada uno en sus obligaciones, ¿verdad? Entonces no es lo mismo como cuando no había la función, que todo el mundo está relajado y cualquier movimiento uno sale a ver, pues no. En la función no, porque todo el mundo estamos concentrados en la hora de la función. Bueno, entonces ellos aprovecharon ese momento para huirse, para irse. Cuando mi abuela buscaba a mi mamá, cuenta ella ya había hecho en una fundita, bueno, no fundita, porque en ese tiempo no se sentía en fundita, había hecho un paquetito de tela y había metido unos vestidos, así, cuando ella la había escondido por allá en unos matorrales, que mi abuela no se diera cuenta, pues que se iba a oír. Cuando ellos ya decidieron irse, pues ellos y andaban buscándola a mi mamá por todo al lado y en esos tiempos dicen que hasta cierta hora había luz, que no había luz en toda la noche, ¿no? Entonces por eso era difícil de encontrar. Dicen que andaban con antorchas, eh, eso que prendían para ver pues en la noche porque no había luz. Entonces, dizque buscaban y dizque en eso venía un carro y los ve a mi papá y a mi mamá que iban cruzando el puente de Balao, que en esos tiempos era de madera, no tan bonito como es ahora, ¿verdad? En esos tiempos era un puente de madera, ellos iban corriendo, cruzando y cuando ellos alcanzaron a subirse a ese carro y mi abuela les echó la bendición. Pues y así formaron esa linda pareja que fue hasta el 2001, perdón, hasta el 2002 que fallece mi papá. Como dice, hasta que la muerte los separe. Y así fue.
La muerte los separó. Y, y de ahí se fueron, pues no, y mi mamá como era menor de edad, tenía apenas 14 años, entonces hizo mi abuela que se casaran por lo civil con mi mamá. Y así fue la unión de mis padres que se casaron y unieron su vida, ¿no? Hasta, como ya les he comentado, hasta que la muerte los separó. Miren ustedes, esa historia de mis padres, del circo Huancavilca. Pero ustedes dirán, ¿cómo se inició el circo Huancavilca? ¿Cómo hicieron su circo? Ya, les voy a contar de a poco. La historia del circo Huancavilca comenzó. Ellos fueron, cuando ya formaron su familia, su hogar, como se dice, mi papá y mi mamá, ¿verdad? Ellos siguieron andando en circo. Mi papá, para eso, para esa época, mi papá no hacía ningún número, o sea, no sabía hacer nada, porque como ya les he comentado, que él no era de circo, ni la familia, ni nada, ¿verdad? Y él se quedó en el circo porque se enamoró de mi mamá. ¿Verdad? Entonces, pero cuando ya le gustó también, ¿no? Lo que es la vida del circo, ¿no? Porque cuando uno conoce realmente esta vida, este mundo del circo, uno se enamora y uno se entrega totalmente y ya el otro mundo a uno le parece distinto, ¿no? Al mundo del circo, que es muy bonito, muy bello. Hay muchos personajes que yo se les voy a ir presentando por aquí que tampoco fueron de circo, que ellos van a dar fe a lo que yo les estoy diciendo. Ellos tampoco han sido de familia circense, sino que ellos les gustó el circo y se embarcaron y hasta el día de hoy siguen en circo. Y ellos les va a decir cómo los atrapa esa vida, ese mundo, muy bonito, muy bonito. Es una fantasía muy bonito en la noche, las luces que se prenden, la lentejuela, las actuaciones, los aplausos, es muy bonito, muy envolvente, es un enamoramiento muy bonito. Bueno, y entonces, como les iba conversando, que ya me voy olvidando, entonces ellos se unieron, se casaron, mi papá no sabía hacer ningún número circense, entonces él le gustó lo que es el trapecio. ¿No? Los trapecios, los que vuelan en el aire, así, ¿no? Entonces a él le gustó, le llamó mucho la atención, pues, y le dijo a su cuñado Riquelme que le enseñe. Y de ahí mi papá fue aprendiendo y de ahí mi papá fue en sus tiempos uno de los mejores trapecistas de aquí del Ecuador, ¿verdad? Eh, Él volaba de trapecio a trapecio, sin red, sin lonja, como nosotros decimos a esto de protección que hay para los artistas. Él volaba de trapecio a trapecio, era muy aplaudido. Mi papá fue un personaje muy carismático, con un ángel que él le caía bien a todo el mundo, con una personalidad, él era muy caballero, ¿no? Pues ese era él. Le gustaba a la gente, le caía bien su actuación, pues eso fue mi padre, ¿no? Rodolfo Aquiles Urbano Romero. Y él aprendió y fue uno de los mejores, como ya les comento, en esa época del trapecio, de volar de trapecio a trapecio. Se me escapa ahorita el nombre, porque tiene un nombre, aparte de trapecio, tiene otro nombre, lo que es volar de trapecio a trapecio, porque no son los vuelos. Ay, pero se me escapa aquí el nombre, porque ya casi todo el día he estado grabando y no quiero cortar este video. Espero que me entiendan y me comprendan, y quizás en otro video les voy a decir el nombre del número de circense que hacía mi padre, ¿ok? Espero que sí. Dios mediante. Entonces, así formaron ya, mi papá era trapecista, mi mamá comenzó a hacer icarios, asimismo con lo que se trabaja con los pies, a sostener figuras, como era un cubo, bueno, como son en los icarios, como ya les estaba conversando, figura, unas ruedas, todo lo que se sostiene en los pies, mi mamá aprendió a hacer también, ¿no? Y también quiero contarles también parte de cómo comenzó lo de BD. Bueno, pero creo que eso es en otro video, no se lo pierdan. Cómo fueron los inicios también de mi madre de bailar, cantar.
de ser vedette, que ustedes ya saben lo que es ser vedette, lo que es actuar, bailar, cantar. Bueno, creo que en otro video les voy a contar esto. Ahorita les cuento lo que son, cómo se conocieron mis padres y los inicios del circo Huancavilca. Y como ya les estaba conversando, pues, mi padre era trapecista, mi madre hacía icarios, también hizo lo que es el alambre flojo, que es pasar el alambre con ciertas figuras también aquí en la boca, sosteniendo, haciendo equilibrio. Mi mamá también hacía eso. Mi mamá, esos fueron sus inicios, ¿no? En el circo. Y pues una vez un señor de un circo peruano, un empresario de allá del Perú, los contrató para que se vayan al Perú, a trabajar allá, al Perú. Y mi mamá solamente se fue, mi mamá y mi papá. Para esto ya había nacido mi hermano Rodi, el popular Cartita, mi hermana Consuelo, la nena. Entonces se fueron los cuatro, solo los cuatro. No fue mi abuela, porque solamente lo contrataron a mi papá y a mi mamá en el Perú a hacer una gira por allá. Y mi abuelita aquí se quedó muy triste, lloraba mucho. Como mi abuelita estaba muy triste, a pesar que no estaba sola, como ya les estaba diciendo, ¿no? Igual ella también tuvo una hija de crianza que se llama Betty Cabrera. Ella también formó parte del circo Huancavilca, también tiene su historia, que también se los voy a decir en otro video, les voy a comentar y a conversar la historia de mi tía Betty. De mi tía Betty, pues ella también estaba cuando mi abuelita estaba sola, que mi mamá se fue al Perú. Mi abuelita lloraba mucho, mi mamá me comentaba todo eso, ¿verdad? Pero ella igual seguía estando en circo, ella viajaba, y estaba acá en Guayaquil y cosas así. Cuando se fue a trabajar a un circo, le hicieron un comentario de que alguien estaba vendiendo un circo. Y ella comenzó a investigar quién quién estaba vendiendo el circo. Entonces se enteró que era un señor que era ventríloco que se llamaba Paul Davi. Sí, él tampoco era de circo, pero le gustaba esto, lo que es del circo, el teatro, y él aprendió a hacer ventriloquía, ¿verdad? Y él se hizo su circo, pero como su familia no era de circo, no había pie de compañía, pie de trabajo, como se dice, ¿no? Entonces él solo y a veces los artistas y van, vienen, entonces a veces hay temporadas buenas, hay temporadas malas, ¿no? Entonces él prefirió cerrar el circo y después, mejor dijo, venderlo. Y ahí fue donde mi abuelita decidió hacer negocio con este señor para comprar el circo. Entonces, pero ella no tenía dinero. Creo que en esos tiempos lo vendía barato el señor, ¿verdad? ¿No? Y dijo ella, pues el único cosa de valor que tengo es una máquina de coser. Pero ella lo estuvo vendiendo y no la pudo vender, porque así es a veces, ¿no? Cuando uno quiere vender sus cosas, no le quieren dar el valor que es, o no se la quieren comprar y cosas así. Entonces ella fue a una casa de empeño y empeñó su máquina de coser para dar una entrada al circo que estaba vendiendo este señor Paul Dalby. Él le aceptó esa entrada. Él le dijo, bueno, Gladys, te voy a aceptar esto porque yo los quiero mucho, los conozco ya de mucho tiempo y bueno, te voy a aceptar. Y como tú dices que quieres para que venga tu hija acá porque tú te sientes muy sola, muy triste acá, ¿no? Bueno, entonces te voy a ayudar. Y así fue. Mi abuela para esto le mandó un telegrama a mis padres que estaban allá en el Perú, no recuerdo el nombre, creo que era Chimbote o algo así. Entonces les llega el telegrama y donde mi abuela les dice que ella ha comprado un circo, que se lo está vendiendo Paul Davi, que ella ya dio la entrada,
para el circo y que se vengan, por favor, que como decir, ya hay una herramienta de trabajo, pues, ¿no? A donde va a ser propio, a donde se va a crecer poco a poco, con constancia, perseverancia. Entonces, mi mamá le comenta a mi papá y mi papá sí le gustó la idea, ¿no? Mi papá sí le gustó la idea y como sí ganaban bien ahí en el Perú, ellos tenían su platita guardada. Entonces ellos decidieron regresar a Ecuador para trabajar el circo que ya mi abuela había dado un adelanto, pues, ¿no? Entonces ellos regresaron, mi padre dio otra cuota más para comprar el circo, hablar con Paul David, convencerlo de que le den el circo y que ellos trabajando le van a seguir pagando las cuotas que faltaban, ¿verdad? Creo que en ese tiempo se lo vendieron el circo en 200.000 sucres, si no más me equivoco. Sí, creo que en 200.000 sucres o 2.000 sucres. 2.000 sucres o 200.000. Ay, no recuerdo. Perdonarán la falta de memoria. Bueno, entonces, y quedaron en pagarle semanal unas cuotas, pues, ¿no? Y así. Entonces, se vinieron ellos, armaron el circo, pero solamente era la carpa, los ruedos, las plumas, los cujes, las estacas. Eso nomás era el circo que les vendieron a mis padres, pues, ¿no? En el primer pueblo que debutó el circo Huancavilca se llama La Boca de los Sapos. O sea que ahora se llama El Triunfo, pero antiguamente le llamaban La Boca de los Sapos. Sí, sí, es lo que me contaba mi mamá, así como les estoy diciendo. Y así comenzó el circo Huancavilca. Dice mi mamá que ellos alquilaron unos bancos de un salón que en la antigüedad, cuando hacían los bailes, alquilaban esos banquitos de madera. Ellos alquilaron una cierta cantidad de bancos y cuando de pronto ya no había más bancos porque se llenó el circo, o sea, los pocos bancos que habían alquilado ya todos estaban vendidos y tuvieron que volver a ir a alquilar más bancos para que la demás gente se sentaran en los bancos, imagínense. Así comenzó la historia del circo Huancavilca. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Un poquito más y les quitan el circo a mis padres porque se atrasaron en dos cuotas. Entonces, como les estaba yendo bien, ellos comenzaron a comprar cortinas, comprar más bancos y cosas así. Y fueron incrementando más en el circo Huancavilca, ¿verdad? Y después les tocó ya pagar la cuota, la pagaron, de ahí se fueron a otro pueblito que no recuerdo cómo se llama este pueblo y no les fue tan bien, ¿no? Entonces no pudieron reunir la cuota para pagar el circo Huancavilca. Entonces de ahí se fueron a otro pueblo y ¿saben en qué pueblo fue? En Naranjal. Ahí este señor Paul David les pone una denuncia y les quiere quitar el circo a mis padres porque no pagaron una cuota del circo Huancavilca, o sea, de la cuota que habían quedado, porque en el otro pueblo anterior no había estado tan bien y cosas así. Pues un poco más y le quitan el circo a mis padres. Pero bueno, como las autoridades ya habían visto la función, ya habían visto el circo, mis padres les hablaron y también hablaron con este señor Paul Dávil y que por favor les espere, que lo que se haga esta noche va a ser totalmente para ustedes. Entonces las autoridades también hablaron con este señor Paul Dávil, dijeron, bueno, pues no, está bien, dale chance para que ellos trabajen, si no es esta noche, mañana y así te paguen el día lunes. Y a Dios gracias, mis padres les fueron muy bien en Naranjal y pudieron pagar y terminar de pagar el circo Huancavilca. Creo que les faltaban como unas 5 o 6 cuotas más, pero ahí en Naranjal les fue muy bien que lograron pagar en su totalidad el circo que les había vendido Paul David. Así
es la historia del circo Huancavilca. Espero les guste, va a haber muchos videos más, espero que le den like, compartan, se suscriban, le den a la campanita de notificaciones y ya les vendrá otro video más. Bendiciones y los quiero mucho.